Hola, soy Ahmed Restrepo, miembro de la Academia Antioqueña de Historia y de la Academia Colombiana de Historia Militar. Con motivo del bicentenario de la batalla de Boyacá, la parte militar ha sido más bien evadida por la mayoría de los historiadores. Han hablado mucho hasta de la moda, traemos premios Nobel de la Paz. Mucha gente habla de los temas que conocen, pero en la parte militar poco. Por eso queremos hablarles de un tema concerniente a la batalla de Boyacá. Este es el escenario desconocido de la batalla de Boyacá, sin el cual, sin la geohistoria de este escenario, ustedes no entienden la batalla de Boyacá y las mentiras que hay en torno a Boyacá. La batalla de Boyacá no fue una sola batalla, fueron dos batallas. Las piedras de Barreiro tampoco son de Barreiro. Barreiro estaba del lado de acá del río, no del lado de allá. Ni el puente de Boyacá que hoy conocemos es el puente real. Bueno, pero eso es de la batalla del bicentenario de la batalla de Boyacá, pero hablemos de un hecho previo a la batalla de Boyacá que permitió significativamente lograr el triunfo en este sitio. Se llama la acción de Pientá, algunos Pienta o Pientá. Algunos le dicen batalla, otros dicen que es una acción popular y para mí, por la fonética del entorno, como Boyacá, Teusacá, es Pientá. Los santandereanos le dicen Pienta y lo dejamos como tal. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque afortunadamente un historiador, el autor de este libro, a quien agradezco su gentileza, don Edgar Cano Amaya, encontró una carta manuscrita de la época de la independencia en una casa vieja, donde narraban los hechos sucedidos en Charalá, el 4 de agosto de 1819. Lo más interesante es que hay un reporte del cura párroco diciendo que enterró a más de 300 muertos en Charalá. Cuando usted dice, tengo 300 víctimas en un pueblo como Charalá, pues que era pequeño, uno que se queda impresionado, ¿qué hubo tan fuerte ahí para generar semejante masacre? Pues bien, la nueva teoría habla de la acción popular, la acción del pueblo de Charalá en el puente del río Pienta, que fue tan importante porque impidió que Lucas González, uno de los coroneles de las tropas realistas, viniera en apoyo aquí a Barreiro, a Boyacá. Si Lucas González hubiera entrado con esos 1.800 hombres que estima en su último cálculo don Edgar Cano, la batalla de Boyacá de pronto hubiera tenido otro resultado. Pero lo más importante es centrarnos en Charalá. Para hablar de Charalá es necesario repasar los registros antiguos desde la época de los comuneros, la revuelta comunera, porque fue una revuelta económica. Lo más importante en cuanto tiene que ver con la independencia es que en ese sector se aglutinaron 20.000 almas, hombres, mujeres y niños. La logística para manejar un ejército del pueblo de 20.000 personas fue la base de organización de ese sector norte. Por eso, si bien la revuelta de los comuneros es económica, no es independentista, tiene un elemento importante, el poder demostrar que se podía manejar grupos de 20.000 personas armados, alzados en armas y en palos como en esa época. Hablemos de lo que es Pienta o Pientá. Bien, para entender Pienta es bien interesante recordar un poquito más allá con los inicios de la campaña libertadora del año 19. Y realmente hay un personaje antioqueño fundamental, que es don Francisco Antonio Sea, quien llegó a ser ministro del Interior de España, director del Jardín Botánico, subdirector de la expedición botánica en la Nueva Granada. Él era, digamos, casi que la autoridad civil durante esta campaña libertadora. Lo vemos como presidente encargado de Venezuela, presidente del Congreso de Angostura. Y ahí entra un personaje muy importante que tenemos a nuestro lado, José María Córdoba. Córdoba era sobrino de don Francisco Antonio Sea, pero Sea no quería mucho a Bolívar. Él apoyaba más al general Mariño, el otro libertador venezolano. Por eso, en el Congreso Cariaco apoyaron a Mariño y a Bolívar lo dejaron en el triunvirato presidencial. Bolívar entonces, que estaba peleando en el Bajo Orinoco, desconoce el Congreso Cariaco y arma el Congreso de Angostura. En el Congreso de Angostura, el presidente del Congreso vuelve a ser don Francisco Antonio Sea, el primo de Córdoba, primo mayor. Y para ganárselo, Bolívar hace una jugada muy especial. Como caso único, el día anterior
hace un decreto único y exclusivo donde asciende a todo ayudante de Estado Mayor de grado capitán, lo asciende a teniente coronel, brincándose el grado de mayor, o sea, sargento mayor en esa época. Y como caso especial, el único ascenso que hace es el de José María Córdoba, de capitán de caballería a teniente coronel de la misma arma. ¿Por qué Bolívar hizo eso el día anterior al Congreso de Angostura? La clave está cuando él entra al Congreso y dice: señor presidente, entrego nuestros grados y el bastón de mando a sus órdenes. Usted es libre de ratificarnos o hacer lo que quiera con las tropas. Y SEA lo ratifica. ¿Por qué? Porque ahí viene su primo de 19 años, Córdoba, con los galones de teniente coronel del ejército de Venezuela. Bueno, empezamos a ver que SEA ha tenido un trabajo muy importante en todo el gobierno civil, pero cuando se da el Congreso de Angostura, le piden a Casanare, que es neogranadino, que mande delegados. Y SEA escribe: por favor, general Santander, usted que está en los llanos organizando un ejército, mire que manden delegados del Casanare, pero como invitados, no como miembros de Venezuela, como invitados. Porque Páez ya había tenido temporalmente mando sobre el Casanare y los granadinos no querían a los venezolanos. Bueno, cuando usted entiende esto, se va a dar cuenta cómo llega al ejército del Casanare, que es la división de vanguardia. Bolívar se junta y empiezan a cruzar el paso de Pisba. Pero previamente Santander había hecho una incursión sobre la sabana. Lo vemos en esta línea azul. Aquí está Santa Fe de Bogotá y Santander con el coronel Sasmajous, casi que le llega a las goteras de Santa Fe. Santander estuvo a punto de ser el libertador de la Nueva Granada. Pero bien, Bolívar y Viane finalmente se juntan en Tama y hacen el ascenso por Pisba para llegar a la batalla de Boyacá. Pero aquí hay algo muy importante. Si este es el ascenso de Pisba, aquí encontramos a Charalá y la famosa acción de Pienta. Cuentan las crónicas de los documentos que de esa zona le llegaron 800 hombres, 800, digamos hoy santanderianos, a apoyar a Simón Bolívar. 800 hombres que no surgieron de la nada. Habíamos hablado de cómo habían sido la revuelta de los comuneros, pero era que en este sector habían guerrillas patriotas, la de los Almeida, la Niebla, la de Chocontá, la de Oiva, la de Fernando Santos, capitán de la Primera República de la Nueva Granada, de las Provincias Unidas, capitán hermano de Antonia Santos, ejecutada hacía 2 días, digámoslo ahí. Pero esta guerrilla se ha tomado pueblos, ha acorralado a los realistas, los ha puesto en movimiento. O sea, sobre este sector hay una cortina de defensa patriota poco conocida, que el día de la batalla de Pienta o del movimiento popular llegan con sus tropas, las del capitán Fernando Santos, y atacan a los españoles. Los españoles en número muy grande avanzan sobre el puente del río Pienta y masacran al pueblo literalmente. El sacerdote dice que hubo más de 300 muertos. Aquí se quedó Lucas González demorado y no pudo asistir a Boyacá. Afortunadamente, esos 1.800 o 1.000 y pico, más de 1.000 y pico de hombres, no llegaron a apoyar a Barreiro. Y eso permitió que tuviéramos los resultados de la batalla de Boyacá, que no fue la independencia, que fue el quiebre real, que fue la toma, permitió la toma de Santa Fe, pero éramos solamente un 20 o 30% de territorio controlado. Que solamente cuando el entonces coronel Córdoba libertó a Antioquia el 28 de agosto, o sea, 21 días después de la batalla de Boyacá, logramos crear con Chocó una gran masa territorial de control patriota. Por eso, el día 4 de agosto de este año de 2019, estamos celebrando 200 años de la batalla de Pienta, de esa acción popular del pueblo de Charalá, que permitió que el triunfo en Boyacá fuera mucho más concreto. Señores de Charalá, la patria os los pague.